Nos levantamos, Señor, por el poder de tu amor. Dejamos atrás el lastre, las cargas, el peso que nos impide levantarnos como las águilas, porque ese amor, Señor, fue medido en aquella cruz donde tú, Jesús, moriste en nuestro lugar y cargaste nuestro pecado. Y tú, Jesús, nos dices: venid a mí todos los que estáis trabajados, todos los que estáis cargados. Aprended de mí, dices tú, Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Y así hallaremos descanso en nuestras almas. Eso de levantarse, estar livianos y remontar el vuelo por el poder de tu amor. Nos has escuchado cantar y las melodías se han ido expresando no solamente en la letra con significado, sino también en la armonía musical de los instrumentos y de las voces. A ti te damos honor, honra y gloria con el canto, Señor. Como también te pedimos en esta mañana que tú permitas, oh Dios, en este misterio que nos has revelado y que se ha transformado en ministerio del Centro de Opción de Vida. Ahí están niños que por tu gracia has permitido que nosotros podamos atenderlos a ellos. Y ellos han venido hoy a prepararse, Señor, para adorarte a ti, para honrarte a ti, a través de una expresión de arte y de música. Queremos rogarte que tú recibas esta adoración de la pureza de unos niños que se presentan delante de ti para decirte: te amamos, oh Dios. Y recibe esta adoración de un corazón puro como un niño. Amén. ¡Vamos! Dile a la persona que está junto a ti: exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos.
ser un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Vamos a ir conmigo. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Ellos son parte de nosotros. Nosotros somos parte de ellos. Hay una visión y una misión que cumplir. Y la misión de denunciar la injusticia, de redimir al perdido y ayudar al necesitado es parte de nuestro ADN. Nosotros escuchamos de lo que es el COVID, pero muy pocos podemos experimentar lo que realmente Dios permite así hacerlo. No es solamente el hecho de que estos preciosos niños, que son cerca de unos 60, que todos los días van, puedan servirse algo de comer o puedan llenar sus borradores de sus cuadernos con sus deberes, o puedan de alguna manera asearse de alguna manera ahí, o recibir alguna instrucción. No es solamente eso, sino que ellos puedan percibir que hay un abrazo, que hay alguien que les ama, alguien quien les cuida, que les atienden y se preocupan. Quisiera pedirle a Tamarita que venga, por favor, y todo el equipo que pueda venir acá, el equipo del COVID, nuestro centro de opción de vida, que pueda subir acá. Y miren ustedes, la mayoría de ellos son voluntarios, que han definido y han decidido dar un tiempo a Dios por atenderles a estos niños. Y nosotros debemos ser gratos a Dios por la vida de ellos. Cada niño, cada niña tiene un peso espiritual y a su vez una responsabilidad ante Dios por parte nuestra. Y queremos que todos podamos comprender el rol que tiene la iglesia El Batán. Dios permitirá que en Huangopolo tengamos nuestro propio centro de opción de vida. Hoy tenemos ese lugar en la Carolina gracias a un comodato, a un convenio entre el municipio y la Fundación Batán. Así obra Dios.
Vamos entonces a orar y dar gracias a Dios por este ministerio que la iglesia tiene. Y gracias a Dios por Tamarita y todo el equipo que trabaja todos los días por atender con amor a estos niños. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por estos niños. Tu palabra dice: dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Y tú has querido, Señor, en tu gracia, que la iglesia del Batán tenga este misterio descubierto, transformado hoy en ministerio, en un proceso en el cual tú nos permites, oh Dios, tomar estos niños, varoncitos, mujercitas, que nos dan el privilegio de servirles cada día. Gracias por ellos, por sus padres. Gracias por Tamarita, por el equipo de voluntarios. Gracias, Señor, porque a ti te plació levantar este ministerio y a ti te debemos darle la honra, la gloria y el honor por siempre. Toma, Señor, este ministerio que tú levantaste, hazlo grande, Señor, hazlo con poder. Son vidas, Señor, vidas que nos has dado para poder protegerlas, cuidarlas y amarlas. De todo corazón, Señor, te damos gracias a ti, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, niños, niñas. Gracias, Tamarita, de todo corazón. Dios les bendiga. Mientras algunos caballeros, varones, ayudan a mover un poco lo que es la mesa para Santa Cena y el púlpito, amada iglesia, queremos pedirles que pongamos atención en este nuevo desafío que la iglesia El Batán tiene. El 8 de julio, Dios mediante, empezarán los cultos en Huangopolo. Ese lugar de Huangopolo Dios nos dio para varios escenarios. Un escenario es, mis hermanos queridos, ¿pueden atenderme? ¿Sí? Un ratito, ¿sí? Me están oyendo pero no escuchando. Pongan atención, por favor, pongan atención. Ahí queremos tener nuestro centro de opción de vida. Ahí en Huangopolo queremos tener nuestro centro de rehabilitación para personas adictas. Ahí queremos tener nuestro lugar donde tengamos los retiros para parejas, nuestros retiros para varones, para mujeres. Ahí queremos también tener, por supuesto, los cultos de Batán con el mismo ADN allá en Huangopolo y atender a la comunidad de ese sector. Pero somos Batán en Huangopolo. Queremos pedirle que nos unamos realmente a este gran desafío que la iglesia tiene. Por la gracia de Dios, esta iglesia del Batán ha dado a luz varias iglesias hijas. La iglesia República, la iglesia de Cumbayá, la iglesia de Carmen Bajo, una iglesia especial que surgió, la iglesia del Valle de los Chillos, la iglesia de Puembo, han sido iglesias hijas y son iglesias hijas. Pero esta experiencia que vamos a vivirlo no es igual que las otras. No va a ser una iglesia hija que se va y luego no está unida con la mamá. Esta iglesia que tiene el mismo ADN necesita estar juntos con mamá para que se pueda desarrollar la visión y misión que la iglesia tiene. El terreno de Huangopolo pertenece a la fundación Batán, que
es una organización que tuvo que crearse en la iglesia del Batán para conectarse con los organismos de control. Porque si queremos tener nosotros un centro de opción de vida, no podemos hacer convenios como iglesia ante los organismos de control, porque la ley no lo permite. Tiene que hacerse a través de fundaciones. Y es por esa razón que se ha creado la Fundación Batán, para que pueda tenerse conexiones y convenios con diferentes organismos de control del Estado, para que podamos funcionar. Si queremos tener un centro de rehabilitación, no podríamos hacerlo como iglesia. Tenemos que hacerlo como fundación, porque así nos dice la ley. Y eso es importante que todos nosotros comprendamos, que los cultos que van a arrancar el 8 de julio, arranca una linda y grandiosa aventura para nosotros como iglesia del Batán, donde todos debemos de una o de otra manera estar involucrados en todo este proceso. Por esa razón también hemos visto la necesidad de predicar tanto el mes de junio como el mes de julio el libro de Corintios, porque debemos saber todos nosotros qué se entiende de lo que es una iglesia. ¿Qué es una iglesia? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cómo debe funcionar una iglesia? ¿Cuál es el rol de la iglesia respecto a la comunidad? ¿Cómo se debería preparar la iglesia como esposa del Cordero del Señor Jesucristo en su segunda venida que pronto viene? Para poder dar respuesta a todo esto, la Biblia, la palabra de Dios, a través de Primera de Corintios, permite una hermosa y creativa conexión cuando relaciona la Escritura en Corintios lo que es la iglesia y lo que es el cuerpo humano. Como usted y yo estamos familiarizados con el cuerpo humano, a medida que entendamos de mejor manera nuestro cuerpo, entenderemos lo que la iglesia es. Nosotros, como seres humanos, tenemos un cuerpo que necesita estar saludable. Y cuando no está saludable nuestro cuerpo, se detiene nuestra actividad y pierde eficiencia en nuestras funciones cotidianas. Cuando la iglesia está enferma, pierde eficiencia en su funcionamiento. Necesitamos salud para darle vigor a nuestra actividad cotidiana. Así también debe ser la iglesia. Usted y yo debemos tener un propósito, ¿verdad? Porque tenemos un propósito, trabajamos y nos esforzamos. Nosotros como iglesia igualmente debe haber propósito. Si usted no tiene un propósito y vive por vivir, la vida se hace rancia, sin significado. Una iglesia no puede vivir sin propósito, sin tener un significado de la razón de su existir. ¿Cuál es el poder de la iglesia? El poder de la iglesia se basa en el poder que cada miembro lo tiene. Si yo como creyente vivo bajo el poder del Espíritu Santo, si yo desarrollo el poder que el Espíritu Santo ha puesto sobre mí, entonces, y si yo soy parte de la iglesia tendrá el poder que lo ejerce cada miembro que lo compone. Y si sacamos la sumatoria de todo el poder que en cada miembro de la iglesia lo tendría, vaya poder que tendría la iglesia para afectar una comunidad. Si yo como individuo, como ser humano, trabajo en cualquier lugar y afecto a la comunidad en donde yo estoy desarrollando una actividad, si hago la sumatoria de todo eso, el poder que tiene la iglesia es el poder para transformar una comunidad.
¿Cómo nos preparamos como iglesia para las bodas del Cordero? ¿Cómo nosotros nos preparamos para casarnos? Como yo me preparo siendo varón o siendo una mujer se prepara para una boda. Y la manera como entendamos lo que es una boda, un matrimonio, que lo vamos a ver en el capítulo 7 de Primera de Corintios, nos estaremos preparando para el encuentro entre la boda del Cordero. ¿Cómo resolver litigios, problemas entre personas? ¿Cuáles las pautas que da la Biblia para resolver litigios entre creyentes? Lo vamos a ver en el capítulo 6 de Primera de Corintios. ¿Cómo manejar el recurso de los dones espirituales? Vamos a revisarlo en el capítulo 12 y 13 y 14 de Corintios. Como ustedes pueden ver, este libro de Corintios no solamente quisiera que se marque desde el punto de vista de captar un conocimiento de lo que la iglesia es, sino de lo que yo debo ser por el poder del Espíritu Santo. Y si yo entiendo mi rol como creyente, miembro del cuerpo de Cristo, vamos a unificar esfuerzos para que la iglesia del Batán tenga el poder suficiente de impactar y de afectar a la comunidad quiteña, a la comunidad ecuatoriana. Nosotros tenemos ya costumbre de más de un año de hacer nuestros devocionales. Y los devocionales a veces, en algunos casos, no quisiera que se conviertan en algo que nos obliguen a hacer por presentar a nuestro líder que sí hemos hecho el devocional. Si ese es el objetivo, sería muy triste que sea así. El devocional anhelamos que sea que el rema de la Escritura, en el caso de Corintios, me permita a mí cambiar la actitud mía frente al desarrollo en mi vida cotidiana. Entonces el devocional se constituya en lo que yo percibo de Dios, lo que Él me está diciendo de cómo yo debo cambiar y de lo que yo debo hacer. Y amemos hacer los devocionales. Amemos, no por presentar a alguien que nos lo revise, sino que yo requiero hacer el devocional. Yo como pastor, yo requiero hacer el devocional. Amo hacer el devocional. ¿Por qué? Porque yo necesito escucharle a Dios. Necesito que Él me hable. Por eso hago el devocional. Porque necesito escuchar su voz. Que me dé sus pautas para ayudarme a desenvolverle en mi vida cotidiana. Por esa razón, creo yo, mis hermanos queridos, que Primera de Corintios, Dios en su gracia nos permita capturarla en la mejor forma posible. Esforcémonos para así hacerlo. Vamos a leer ahora o a revisar Primera y Segunda de Corintios. Y fíjese que aún las palabras no a veces decimos bien. Leer, revisar. Porque la Escritura no es solamente de leer y revisar. La Escritura es fuente de poder. Vincula el cielo con la tierra. Eso es la Escritura. Y debemos concentrarnos de la mejor manera posible para entender lo que significa esto. Permítame ponerle una pequeña ilustración para antes de entrar al capítulo 1 y al capítulo 2. Todos tenemos un teléfono celular, ¿verdad? ¿Cuándo, le pregunta a usted, mi estimada damita, este teléfono sería inservible? ¿Cuándo sería su teléfono celular inservible? Supóngase que tiene baterías, supóngase que tiene internet. ¿Cuándo su celular sería inservible? ¿Cuánto? Supongamos que no esté dañado, o sea que tenga batería, tenga todo. ¿Cuándo su celular sería inservible? ¿Cuándo? A ver, repítale.
cuando no le use, ¿verdad? Cuando si aquí me dicen que puedo hacer escritos, que puedo comunicarme con la nube a cualquier momento, que puedo accesar a todos los terremotos y temblores que están pasando en este momento, que yo pueda accesar y llamadas telefónicas a cualquier parte del mundo, cuando puedo hacer un chat, o puedo informarme de cualquier cosa que pase en el mundo. Si todo esto tiene un teléfono y si yo no lo uso, ¿en qué se convierte el teléfono? En algo inservible, en algo inútil, que a lo mejor solamente sirva para poner algo en la puerta. Así es la iglesia. Cuando nosotros no utilizamos los recursos que Dios dice en su palabra de lo que debe ser la iglesia, sería inútil la iglesia. ¿Quién le hace inútil a la iglesia? Nosotros. Nosotros lo hacemos inútil a la iglesia, porque no usamos los recursos que Dios nos da para que como iglesia lleguemos a funcionar. Nosotros tenemos algún aparato por ahí que nos venden, que se entiende que lo primerito que debemos hacer es coger las instrucciones, ¿verdad? Si yo no leo las instrucciones, ¿puedo dañar el aparato? Pero nosotros generalmente estamos así, ¿no? Ni siquiera leemos las instrucciones y nos lanzamos nomás porque así creemos que debe ser. Igualito es la iglesia. Como creemos que es la iglesia algo, cualquier cosa, y hacemos cualquier cosa sin leer las instrucciones. Y por no leer las instrucciones, le arruinamos la iglesia. Y las instrucciones se encuentran en su palabra, porque la iglesia es de Dios. Veamos el diseño de Dios para la iglesia. ¿Cómo diseñó Dios a la iglesia? Y usted y yo somos parte de ese diseño. ¿Cuál es nuestro diseño? Por ponerlo ya con palabras propias. ¿Cuál es nuestro diseño? En el capítulo 1, los versículos del 1 al 9, se encuentra el diseño. ¿Cómo realmente Dios diseñó la iglesia? Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que se encuentran en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Mire qué definición. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dado en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. A ver, escuchemos un poquito. Repito. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. En todas las cosas. En toda palabra, en toda ciencia. Ojo con eso. En toda palabra, en toda ciencia. Otra versión dice en todo conocimiento, en toda sabiduría. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué locura! ¿Qué es esto? El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Si resumiéramos el diseño de estos 9 versículos, quedaría más o menos así: que todo creyente tiene un llamado de Dios, del cielo, para que recibamos poder del cielo y que lo implementemos aquí en la tierra, para
recibir poder del cielo y que los implementemos en la tierra, Él nos ha dado su palabra, nos ha dado ciencia, nos ha dado conocimiento, nos ha dado sabiduría y nos ha dado todos los dones sin que falte ninguno, para que al aplicarlo en la tierra, el poder que del cielo viene, seamos irreprensibles, irreprochables, sin ninguna culpa, en comunión con Cristo Jesús. ¿Qué tal esa definición? ¿Buenaza, sí o no? Pero díganlo pues, sí, claro que es una buenaza definición. Pero medio como ustedes, como en blanco, ¿no es cierto? Y ahora todo eso seremos, todo eso somos, todo eso, y ¿cómo pues? ¿Cómo podemos realmente que accesemos al cielo, recibamos su poder? ¿Qué tipo de poder? ¿Verdad? ¿Qué tipo de poder? Pero así en los primeros versículos del 1 al 9, ese es el diseño de Dios. Es como quien dice, hemos leído el instructivo y hemos definido ahorita lo que somos. Ahora nos ponemos la mano en el bolsillo, ¿no? O en la cartera, o nos sacamos la cabecita y decimos, ¿y ahora cómo es esto? ¿Cómo lo hacemos funcionar? ¿Cómo hacerlo funcionar? La primera cosa que hace que se dañe el diseño es lo que vamos a ver los versículos del 10 al 17. ¿Qué hace que se dañe el diseño? ¿Qué suele suceder entre nosotros? Que no lo pongamos en práctica el diseño original de Dios y perdamos poder. Versos 10 al 17. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo de Cristo pues. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y Pablo escribe la carta. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. A ver, hermanos, cojo la última parte del versículo. Pregunto, ¿cuándo se hace vana la cruz de Cristo? ¿Cuándo se hace vana la cruz de Cristo? ¿Cuándo deja de tener fuerza y poder la cruz de Cristo? ¿Cuándo? Cuando hay divisiones, hermanos. Cuando en la iglesia se levantan líderes que a través de varias formas intentan verse ellos, guiando a ellos para algún interés de tipo personal. Yo le sigo a Pablo, yo le sigo a Cefas, yo le sigo a tal persona. Él es mi líder. Iglesia amada, mírenme a mis ojos. Por favor, miren a mis ojos. Déjenme decirle de corazón lo siguiente. No me sigan a mí como pastor principal de la iglesia.
Y si yo he hecho algo por haber ocasionado eso en su corazón, pido perdón con todo mi corazón ante los ojos de Dios. Porque si yo apunto a que me sigan, estaría haciendo mal el efecto de la cruz de Cristo. No le sigan al pastor Jaime Carriel. No le sigan a ningún pastor. El dueño total y absoluto de la iglesia es el Señor Jesucristo. No le sigan a ningún líder. Espero haberme expresado de la mejor forma posible. Porque si sigo yo a personas, estoy haciendo en vano el trabajo de la cruz de Cristo. La iglesia le pertenece a Él. Y cuando alguien se levanta haciendo cualquier cosa para que se lo miren, por eso ninguna iglesia es del pastor tal. Si usted dice, la iglesia del pastor Esteves, terrible, sería yo un ladrón. Ningún pastor es dueño de ninguna iglesia. Ningún pastor, ningún líder es dueño de la iglesia. Es solo el Señor Jesucristo. Y por eso Pablo dice, ¿qué les pasa? ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Por qué le siguen a unos y a otros? Imagínense que vengan alguien y que esté guiando la adoración y tenga una voz bonita, sea él o sea ella. Y mientras cante el que está adorando, te adoro a ti, Señor, la intención sea que la gente le vea a él o le vea a ella. Eso es un robo. Eso es ser un delincuente, porque se le está robando la gloria que solo le pertenece a Dios. La alabanza no es para que la gente le mire a los que están alabándole. Porque el texto bíblico me dice en Colosenses 3 que yo estoy muerto y que mi vida está escondida con Cristo en Dios. Wow. La iglesia pierde poder cuando hay caudillismo. La iglesia pierde poder cuando hay caudillismo en el liderazgo. Mi hermano querido, con todo el corazón, evitemos que eso ocurra. Las divisiones que han dañado tanto a la iglesia. La segunda característica que hace que pierda valor el diseño y que estropeemos, mejor dicho, la segunda característica que daña, que estropea el diseño de Dios, la segunda característica. Resalto lo que ya dijimos, que Él nos ha dado palabra, conocimiento, ciencia, dice, se nos ha dado. Pero qué tremendo es cuando usamos mal el conocimiento, la sabiduría y la ciencia para brillar nosotros y no aquel que nos dio lo que recibimos por gracia. Dice el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Quién no quiere tener poder? A ver, ¿quién no quiere tener poder? Todo el mundo quiere tener poder, ¿sí o no? Y aquí Pablo describe qué tipo de poder es el que la persona, cuando es llamado del cielo, recibe el poder para que lo implemente en la tierra y recibe palabra, recibe ciencia, recibe conocimiento, recibe sabiduría y recibe todos los dones, habilidades y destrezas para que en comunión con Cristo Jesús, como dice el texto, sea completo en todo. ¿Qué sucede? Mire lo que dice el texto, verso 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios
y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio?, dice Pablo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermano querido, amada iglesia, qué terrible es un liderazgo que dice: yo soy graduado en tal parte, en tal parte, en tal parte. Miren lo que el texto señala. Mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En la iglesia de Corintios había un grupo que pedía milagros, que pedía señales. Iglesia amada, escuche bien esto: es palabra de Dios. No es habilidad mía en nada que yo diga esto, es palabra de Dios. Los judíos buscaban señales, buscaban milagros. Los griegos buscaban sabiduría, elocuencia. Qué terrible es que en la iglesia, en el liderazgo, la gente use la elocuencia o la milagrería para que la gente le siga. ¿Qué pasara si alguien hiciera un milagro? La gente, ¿a quién le seguiría? A la persona que hizo el milagro, ¿sí o no? Corriendo irían. Querían toparle la mano. Algo. Es la tendencia nuestra. Por eso Pablo resuelve este tema. Los judíos quieren milagros, quieren señales. Los griegos quieren sabiduría. Pero Dios quiso usar la locura de la predicación, utilizar lo no tan sabio, al necio, al débil, al vil, a lo menospreciado. Él quiso hacerlo así para avergonzar a los sabios, a los fuertes, a los que dicen ser. Dios escogió lo vil. Hermanos, por favor, la Biblia dice que no debemos hacer acepción de personas. Hace algunos años vino un muchacho, se sentó en las graditas de por ahí. Él era travesti. La noche anterior se vistió de mujer, salió a hacer su trabajo y le violaron hasta hacerlo sangrar. Espero que me entiendan que digo que le violaron a un varón travesti. Él necesitaba a alguien que le abrace. Y en esta iglesia encontró el abrazo de lo que se puede pensar lo vil del mundo, de lo menospreciado del mundo. Hoy él se casó con una linda mujer brasileña y es pastor de un gran movimiento en el mundo. Porque alguien le abrazó, le consideró que no era vil. ¿Qué hay de las personas que se drogan? ¿Qué hay de las personas que ejercen la prostitución? Lo vil, lo menospreciado, escoge Dios para hacer grandes cosas con Él.
Eso es la iglesia de Cristo. Por lo tanto, yo no puedo ganarme el derecho de ser líder porque soy elocuente, porque tengo títulos, porque me respalda la academia. Si bien es cierto, debo usar ciencia, porque dice aquí el texto, te doy ciencia, pero jamás debe usarse eso para ejercer dominio sobre otros. Debemos distinguir en lo que es el liderazgo y el hombre de Dios. El líder busca siempre estar a la cabeza. Siempre le gusta que las encuestas, ¿no?, que den buenos resultados a las encuestas, que yo pueda ser apreciado por lo que dicen las encuestas, que tengo un alto índice, un alto porcentaje de aceptación. Wow, me siento, wow, qué lindo. El líder busca siempre estar arriba. El hombre de Dios rodea, abraza, llora, levanta. El líder siempre busca que la gente le busque a él, sea él el protagonista. Hasta el punto que, mire, es tan natural. ¿Cómo se llama? Soy el doctor Carlos Pérez, por poner un nombre cualquiera, ¿no? No le pregunté su nombre, no su profesión. ¿Sí? Soy el doctor, soy el pastor, soy el ingeniero. Es nuestra tendencia, nuestra tendencia. El hombre de Dios no busca que se le vean a él, porque está muerto y está escondido con Cristo en Dios. Buscan que se le vea siempre a Cristo. Déjeme, escúcheme bien esto. Satanás es líder. Jesucristo es el hombre de Dios por excelencia, que murió en la cruz para que usted y yo seamos salvos y no ser nosotros los protagonistas de la historia, sino Jesús, del que me rescató, me salvó a mí por mi pecado. Él es el protagonista y el actor de toda la historia de la redención humana, no nosotros. Por eso la iglesia, su cabeza es Cristo Jesús. Nadie puede llevarse su gloria. Nadie puede llevarse su gloria. Esta característica es terrible. Por la obra de Cristo soy sabio. Parecería contradicción, ¿no? Por la obra de Cristo soy justo. Por la obra de Cristo soy puro. Por la obra de Cristo soy santo. Pero, como dice el texto, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pare de contar. Por eso pierde poder la iglesia, porque somos nosotros los que queremos ser los protagonistas de la historia, no Jesucristo. Nos gusta que nos alaben, que nos abracen, que nos den palmaditas. Yo a veces sí, a veces sé decir que cuando después de que haga una prédica no aplaudan, yo les ruego que se mantenga eso, no aplaudan. Y si hay un aplauso, sea para dar gloria a Él, porque Él es el único que merece honor. Entendemos los niños que pasaron, sí, el aplauso a Dios por ellos, son preciosos. Cada uno salta de una manera hermosa. Pero cuán importante que entendamos esto claro. Fíjese, tercera característica, que es la tremenda, lo peor que nos pasa a nosotros. Entonces, no solamente el conocimiento, el creernos que somos eruditos y expertos y presentamos nuestro currículum de manera impresionante. Y no digo que no haya ciencia, por favor. Debe haber ciencia, debe haber sabiduría,
Pero el tema es que el poder que yo requiero es que jamás esa ciencia, esa sabiduría, ese conocimiento lo ponga yo como pedestal para yo figurar. Ese es el poder. Ese es el poder que del cielo recibo. Porque estoy muerto y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Wow, el día que hagamos eso, hermanos, esta iglesia tendrá un poder que ni gobierno habrá que lo pueda resistir. Pablo dice, verso 1 del capítulo 2: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra y sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a Cristo crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Es verdad, hermanos queridos, que somos seres humanos que necesitamos ser aceptados. Yo le pedí a mi mujer si ella me aceptaría como esposo. ¿Lo hicimos o no los varones así? Le pedimos permiso a nuestra, que hoy es nuestra esposa. Así fue, ¿no es cierto? Yo le pedí, le hice 1000 cosas para ver si logro convencerle de que ella me acepte, de que yo sea su esposo. La aceptación, por supuesto, es parte de la vida. Un abrazo, una felicitación. No estoy refiriéndome a eso, sino a esa situación tendenciosa de demostrar que yo soy sabio, especialista, el mejor de lo mejor, que vea a los demás por encima de mi hombro. Me refiero a eso, no a la sencillez. Pablo no era elocuente. Pablo era un pésimo predicador. Se le dormían cuando él predicaba. Gracias, porque algunos se duermen mientras predico. Recuerden que Pablo, cuando predicaba, había uno que estaba sentado en la ventana, se durmió y se fue al piso y se murió. El susto del pobre Pablo, puede imaginarse que mientras él predicaba se le murió. Qué terrible. Él bajó corriendo y en el nombre de Jesús le levantó y de la muerte, porque se cayó de cabeza del tercer piso. Hermanos queridos, ese es el poder que nos permita siempre escondernos en el rostro de Cristo. Eso se requiere poder. Eso se requiere poder. Mire lo que dice Pablo. Pero Dios, la parte más terrible es esta, de por qué no nos ajustamos al diseño y perdemos poder. Verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esto, por favor, iglesia amada, pare sus orejitas, sí, pare sus orejitas, su mente, su corazón, pare todo, porque aquí está la mayor belleza y la mayor tontería que hacemos nosotros, en contradicción a lo que dice el texto. La mayor tontería, en contradicción a lo que decimos en el texto. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. Eso es palabra grande. Nos reveló, es decir, que no era mío, me lo revelaron por el Espíritu. No es descubrimiento mío, me lo dijeron, me lo revelaron por el Espíritu. No es propiedad mía, fui revelado por el Espíritu. Por favor, fui revelado por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Estos versos son mayores. Dejen ponerle de esta manera. ¿Quién conoce lo interior de mí, sino el Espíritu que está en mí? ¿Sí? ¿Quién conoce lo profundo de usted, sino el Espíritu que está en usted? ¿Quién conoce lo profundo de Dios, sino el Espíritu de Dios que está en él? Y dice el texto, pero nosotros no recibimos el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, que conoce lo profundo de Dios. Y que el Espíritu de Dios, que conoce lo profundo de Dios, se revela a mi espíritu, que conoce lo profundo de mí. Y como se revela a mi espíritu, que conoce lo profundo de mí, me permite conocer las profundidades de Dios para que yo sepa lo que he recibido, que no es creación mía, que soy salvo por pura gracia, que si tengo habilidades y destrezas, dones es dados por Él. Todo es por Él. Lo peor que puede pasarnos a nosotros es que no le demos la gloria a Él de lo que somos y hacemos, y nos convirtamos en ladrones del recurso recibido por Él. Qué triste que Dios me diga: eres un ladrón, que te robaste mi gloria. Qué triste sería que eso ocurra. Pero si yo entiendo que el Espíritu que conoce lo profundo de mí está relacionado con el Espíritu de Dios que conoce lo profundo de Dios, y que yo recibí ese Espíritu en mí, por lo tanto me gozo, disfruto, me llena de alegría el compartir lo que Él ha hecho en mí, lo que Él puede hacer conmigo, porque es obra exclusiva de Él. Para no esperar que me saluden, que digan: ve, mire cómo está trabajando esta persona. Sino el disfrute es de que pueda ser utilizado tal como dice el texto, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodado lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas de Dios, dice el texto. Iglesia amada, por favor, en este concepto que conocer lo profundo de Dios, para ser solo y exclusivamente lo profundo de Dios, sí, eso está diciendo. Lo que usted y yo debemos hacer es lo que hay en lo profundo de Dios, por el Espíritu que está en Dios y que me lo revela a mí. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Jesús dice en el capítulo 5 del libro de Juan: yo no hago nada por mí mismo, hago lo que veo hacer al Padre. Eso hago. Esto dice Jesús. Quiero pedirle esto con todo mi corazón. Y a veces creo yo sinceramente que a veces yo fallo. Esta iglesia, el Batán, surgió en algunas áreas donde nos unimos a lo que Dios estaba haciendo. La iglesia del Carmen Bajo surgió porque un hermano de aquí, un doctor, después de salir del culto, iba a un lugar muy pobre, les llevaba a su casa y les daba de comer a ellos la tarde del domingo. Me dijo eso. Yo fui allá, vi lo que Dios estaba haciendo, y nos unimos a lo que Él estaba haciendo, y nació Carmen Bajo. San Diego, Dios ya estaba haciendo en San Diego algo. Fui y vi lo que Dios estaba haciendo, y nos unimos a lo que Él estaba haciendo.
solo bendice Dios cuando nos unimos a lo que Él está haciendo. Así nació cada iglesia hija. Nos unimos a lo que Él ya estaba haciendo. Así nació el COVID. Las salidas para la sopita caliente. Dios estaba haciendo algo en la sopita caliente. Y nos unimos a lo que Él estaba haciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Y el riesgo que un liderazgo puede tener en intentar hacer proyectos que vienen de la mente, del corazón humano y no del corazón de Dios. Y a veces no salen las cosas porque no se percibió lo que Dios estaba haciendo primero. Misiones transculturales, Libia, nos unimos a lo que Él estaba haciendo, aunque ha demorado 18 años, porque no es una área fácil de desarrollar y desenvolver. A veces pueden confundirse en lo que Dios está haciendo y yo querer darle ayuda a Dios. Y ahí metemos la sender. Yo creo que sí he cometido ese error. Quiero ser franco y sincero, intentando ayudarle a Dios lo que Él está haciendo. Por esa razón, al leer el texto me conmueve de que Él nos está pidiendo que nos unamos a hacer lo que Él está haciendo. Nace Juan Polo, hermanos queridos. Y no es una decisión fácil, porque hay muchas cosas que tenemos que hacer, grandes desafíos. El terreno de esta iglesia, donde toda esta edificación que invirtió la iglesia, la gente, se va a llevar el municipio si no pasa algo, porque es terreno del municipio. Nota los desafíos que estamos enfrentando. Y termino con esto, hermanos queridos. Vamos a tener la cena. Yo les pediría, como Dios escudriña de los 3 puntos que vimos, división, del punto del conocimiento, del mal uso del conocimiento, y el tercero que tiene que ver con hacer cosas que Dios no está haciendo. Eso produce falta de poder de la iglesia. Cuando yo hago cosas que Dios no está haciendo y que yo quiero hacer algo que Dios no está haciendo. Cuando tomemos la Santa Cena, yo les pediría que tomemos una decisión para jamás ser factor de división, para que jamás el conocimiento me enaltezca a mí y quiera yo imponerme en base al conocimiento. Y tercero, que yo no haga nada por mí mismo, sino vea lo que el Padre está haciendo. Vamos a orar. Señor, tan vital es tu palabra, Señor, tan llena de gloria, llena de vida. Perdónanos porque hemos dañado el diseño original, porque sin leer las instrucciones nos metimos nomás a hacer iglesia. Perdónanos, Señor. Pero queremos, esta iglesia El Batán, regresar al diseño original, de que nos llamaste desde el cielo. Nos llamaste desde el cielo. Nos diste a conocer tu poder para implementarlo en la tierra. Y nos diste palabra, ciencia, conocimiento, habilidades, destrezas, todos los dones
para ser irreprochables, irreprensibles, para no tener culpa en comunión con Cristo Jesús. Abre, Señor, amado papá, perdónanos, pero abre las llaves de tu corazón y derrama tu gracia sobre nosotros. Queremos aprender. No es tarde, ¿verdad, Señor? Queremos aprender a no causar divisiones, o no utilizar la ciencia y el conocimiento para imponernos ante los demás, porque lo vil escogiste tú para hacer avergonzar a los sabios. Y nunca trabajar por nosotros mismos, sino le debemos actuar a ti, porque el espíritu que analiza lo profundo de ti está en nosotros, en nuestro espíritu que analiza lo profundo de nosotros, para que entendamos nosotros lo que hemos recibido. Permítenos en la Santa Cena tomar esta decisión. Y ayúdanos, Señor. Huangopolo es tuya, es iglesia tuya. Batán en Huangopolo, con el mismo ADN, con el mismo corazón. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Queremos volver a ti, porque hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en ti, Jesús. Esta iglesia, el Batán, acepta de corazón el liderazgo tuyo, Jesús, como cabeza. Y no podemos causar división, porque el cuerpo no está dividido, porque ninguna parte del cuerpo quiere que sea el liderazgo, alguna parte del cuerpo fuera de la cabeza. Todos quieren que la cabeza lidere al cuerpo. Nadie puede hacer de cabeza, solo tú, Jesús. Por eso te pedimos tu ayuda. E igual que hacemos siempre, Señor, también en este momento, te pedimos que los diezmos y ofrendas sean dadas también con este criterio de darte honra y honor a ti y glorificar tu nombre. Porque si alguien merece gloria, gloríes en el Señor, dice tu palabra. Es por ti que nos das trabajo, por ti que nos das habilidades y destrezas para producir. Y los diezmos son tuyos y las ofrendas son para ti. Queremos hacerlo honestamente, Señor. Recibe los diezmos, recibe las ofrendas que esta iglesia hoy hace en este lugar, como una manera propia, oh Señor, de darte gloria y honra a ti por todo lo que haces. Gracias por permitirnos ofrendar, por permitirnos diezmar. En el nombre de Jesús.